Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Yo soy Nadine Terrein. Y yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos Las 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 tres tres gracias. gracias. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que nos va a presentar Irene Torices y se trata del informe de México a Naciones Unidas en materia de derechos sexuales de las personas con discapacidad. Pues estamos en tus manos, Irene. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues primero me gustaría poner un poco a ustedes y a quienes nos ven a través de YouTube en cuanto a qué es la convención y qué es un informe alternativo, un informe sombra, que es de lo cual les voy a hablar. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer gran tratado del Sistema Universal de Derechos Humanos del siglo XXI, está dirigida a proteger y a reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en este caso, convirtiéndose de esta manera en el primer instrumento internacional que, a diferencia de otras declaraciones de derechos y principios generales de la ONU, es un pacto internacional que tiene un carácter obligatorio para aquellos países que lo han ratificado, como es el caso de México. El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno, igualitario y efectivo del conjunto de derechos humanos de las personas con discapacidad, contemplando, entre otras cosas, acciones positivas, lo que las separa de otros instrumentos normativos que en relación a las personas con discapacidad la han precedido a lo largo del tiempo. Este instrumento, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, está al mismo nivel que los demás tratados y convenciones en materia de derechos humanos. Se trata del octavo instrumento de derechos humanos a nivel universal, después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo enfoque novedoso sustituye a los planteamientos médicos y asistencialistas que existían al abordar el tema de la discapacidad y que por primera vez tiene un enfoque en derechos humanos precisamente o de tipo social. Ahora, la convención y su protocolo facultativo fueron abiertos a la firma y ratificación de los estados parte de Naciones Unidas el 30 de marzo de 2007. Sin embargo, la convención entró en vigor internacional 30 días después de que se depositó el 20º instrumento, que este es un requisito de Naciones Unidas. Ningún instrumento puede entrar en vigor internacional hasta que no se ratifican 20 o se adhieren al mismo como países. Y esto sucedió ante el secretario general de Naciones Unidas, en ese momento Ban Ki-moon, el 3 de abril del 2008, motivo por el cual ambos documentos, tanto la convención como su protocolo facultativo, entraron en vigor el 3 de mayo de 2008, contando con 127 firmantes de la primera y 71 del segundo. Por su parte, México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 30 de marzo de 2007 y su protocolo facultativo en la misma fecha. La ratificación de interés de México en los asuntos de la Convención se llevó a cabo ante la Comisión de Naciones Unidas hasta el 17 de diciembre de 2007 y no adquiere vigor internacional hasta el año 2011, que es cuando se reforma el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y entonces ya adquiere un carácter de cumplimiento obligatorio. Ahora, los elementos centrales de esta convención también tienen que vincularse con nuestras leyes y políticas públicas. Es por eso que la convención no entra en vigor o en obligación para México hasta que no se modifica la Carta Magna de nuestro país. Y a partir de esta modificación se crean otras leyes y políticas que lo que buscan es modificar el trato que se da a las personas con discapacidad en distintos aspectos de la vida social. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue el organismo que se nombró como el organismo vigilante
de los derechos de las personas con discapacidad ante Naciones Unidas. Y es la institución encargada de que todas las instituciones públicas no solamente cumplan, sino además entiendan, integren y lleven a cabo la práctica de las obligaciones legales que México adquirió al firmar y ratificar esta convención. Y bueno, estas obligaciones, hay que decirlo con orgullo, a estas obligaciones México contribuyó en buena medida a establecer, ya que Gilberto Rincón Gallardo fue uno de los principales promotores de la misma cuando estuvo al frente de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación en nuestro país. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad incluye en varios artículos aspectos puntuales o transversales relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Existen además en México otras leyes y normas oficiales que sustentan la obligatoriedad de ofrecer adecuación, orientación y atención en sexualidad a este grupo de población. A 2 años de su entrada en vigor, y aquí empezamos con lo del informe de México, el gobierno mexicano debe presentar ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas su informe inicial exhaustivo sobre las acciones realizadas en este caso. Y el primer informe abarcó el periodo de mayo de 2008 a mayo del 2010, de acuerdo a los términos que marca el artículo 35, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad examinó este informe inicial de México en sus sesiones 145 y 146, que se celebraron los días 16 y 17 de septiembre de 2014, como para dar el grito y celebrar la independencia de México a gusto. Y aprobó en su sesión 167, que se celebró el 30 de septiembre de 2014, las observaciones finales a este informe de México, así como los principales ámbitos de preocupación y las recomendaciones del informe al que ya me he referido. Ahora, por otro lado, existen lo que son los informes alternativos o sombra, y también existen informes paralelos que se hacen llegar al Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este comité lo que va a hacer es contrastar el informe que presenta el país con el informe que presentan los organismos de la sociedad civil para ver si hay una discrepancia o hay algunas cosas que no coincidan de manera favorable para las personas con discapacidad. En estos informes alternativos o sombra, lo que se recoge es el monitoreo y la evaluación que, como les comenté, hacen las organizaciones de la sociedad civil sobre la forma en cómo ha actuado cada país, en este caso, sobre la forma en cómo ha actuado el Estado mexicano. Y los informes sombra o alternativos son entonces un instrumento que adquiere relevancia en la medida en que permiten complementar lo que expone el Estado y también porque muestran, como ya les había comentado, si hay inexactitudes o incumplimientos en lo que el Estado está presentando a Naciones Unidas. Es importante también tener cierta claridad en cuanto a cómo se debe construir un informe sombra o un informe alternativo. Aun cuando cuando más bien no existen criterios generales para la presentación de los informes, tanto paralelos como alternativos o sombra, sí hay una serie de lineamientos que nos facilitan como sociedad civil tener una idea de cómo presentarlos. Lo primero es que se debe incluir una breve reseña del país, y esta preferiblemente debe ser complementaria a la que presenta el Estado parte. Esta breve reseña incluye el cómo se encuentra en materia de derechos de las personas con discapacidad México, del caso que estamos hablando. En segundo lugar, señalar la sección o párrafo del informe que presenta México como informe oficial, a la que hace referencia cada afirmación. Es decir, que si yo enuncio en un informe sombra o en un informe alternativo que se siguen violando los derechos sexuales de las personas con discapacidad, tengo que remitirme al informe mexicano en donde dice que está impidiendo que estos derechos se transgredan y afirmar o decir el por qué considero que no se está cumpliendo con lo que afirma el Estado mexicano. Se debe también señalar los artículos de la Convención a que se refiere cada violación
o incumplimiento por parte del Estado, así como transcribir los artículos de la Constitución Política y de las leyes secundarias y reglamentos que sean relevantes o que tengan el grado de sentencia para notificarlo a Naciones Unidas. Nombrar también a los actores responsables del incumplimiento, y algo que es muy importante es adjuntar documentación probatoria que apoye lo que se dice en este informe paralelo, alternativo o sombra por parte de las organizaciones de la sociedad civil. No es un informe nada más de dicho, tiene que tener un sustento válido para que pueda ser considerado por Naciones Unidas para su análisis. Es importante también que en estos informes se utilicen indicadores estadísticos y si estos no existen, se tienen que incluir estudios de casos o cualquier otro documento que sustente lo que se está refiriendo en el informe. Transcribir recomendaciones concretas para el cambio en caso de que se considere necesario y aportar información sobre las organizaciones de la sociedad civil que hicieron este informe alternativo, sombra o paralelo. Algo que es importante es que los informes alternativos, sombra o paralelos únicamente recogen información relevante. La información de los informes sombra es posible si se tiene acceso al informe de gobierno. Los informes paralelos no requieren tener acceso al informe de gobierno. Ese se puede escribir independientemente del informe que dé, en este caso, el Estado mexicano, si no tenemos acceso a lo que está diciendo el país. Ahora, ¿qué pasa con el informe que se presentó a Naciones Unidas en septiembre del año pasado? La Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, COAMEX por sus siglas, está integrada por organizaciones dedicadas a proporcionar servicios que hacen efectivo el goce de los derechos de las personas con discapacidad. En este caso, COAMEX trabaja de manera coordinada con más de 350 organizaciones civiles de o para personas con discapacidad, quienes fueron las responsables en 2019 de elaborar el segundo informe alternativo de México al Comité de Naciones Unidas respecto a la Convención de las Personas con Discapacidad, y también los informes especiales, en donde se incluyó por primera vez uno relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. ¿Cuál fue el contexto bajo el que se elaboró este informe especial? Bueno, primero que nada se tomó en cuenta que en México, tanto los discursos políticos como los ciudadanos promueven la igualdad de derechos de todas las personas con independencia de sus condiciones o necesidades. Sin embargo, en relación a quienes presentan una condición de discapacidad, se contraponen en la práctica, porque en la letra está muy claro que tenemos que respetar y no discriminar. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una persona con discapacidad, lo común es que se presente un acto discriminatorio en muchas instituciones e incluso entre particulares. Cuando se habla del derecho al ejercicio pleno de la sexualidad, incluyendo la reproducción, hay una seria deficiencia en cuanto a lo que ha hecho el Estado mexicano. Y hay una ausencia de datos impresionante, por lo cual no se puede dar cuenta de las formas en que la población con discapacidad está ejerciendo o no sus derechos sexuales y reproductivos, no solamente en términos estadísticos, sino también académicos. En ese sentido, quisiera referirme a mi estudio de doctorado de 2018, en donde hago referencia a el estudio de 16 estados de la República Mexicana en cuanto a las experiencias sexuales de 609 personas con discapacidad, con diferentes condiciones de discapacidad, con una edad promedio de 37 años, en donde 237 de estas 609 personas manifestaron no haber experimentado ningún cambio en su actividad sexual a partir de la discapacidad, 262 señalaron un cambio desfavorable y solo 110 un cambio favorable, no existiendo diferencias significativas por su condición de discapacidad. Lo que he dicho significa, independientemente de la condición de discapacidad, que el número de personas que reconocen que hay una afectación en algún aspecto relacionado con su sexualidad es mayor en relación con aquellas que no lo identifican. En el mismo estudio, las mujeres manifestaron mayor ansiedad y vergüenza en sus experiencias sexuales, así como mayor necesidad de información.
Los factores emocionales se hicieron presentes al comparar tanto las variables de sexo, condición de discapacidad, edad y escolaridad. Es decir, que sin importar el ser mujer, hombre, condición de discapacidad, adolescente o persona adulta mayor, haber concluido solo la educación básica o contar con un título de posgrado, la afectividad y los sentimientos resultan determinantes en la experiencia sexual de cualquier persona con discapacidad. La totalidad de la población estudiada manifestó falta de información o asesoría en temas de sexualidad, siendo las personas con discapacidad motora y sensorial quienes demandaron con mayor frecuencia orientación o intervenciones educativas en la materia. Los datos obtenidos en este estudio nos permiten o me permitieron afirmar que la ausencia de educación de la sexualidad y atención específica a la salud sexual de las personas con discapacidad influye de manera negativa en sus experiencias sexuales y a su vez incrementa los factores que interfieren con su sexualidad, violentando sus derechos sexuales y reproductivos y colocándoles más fácilmente que a la población general en riesgo de abuso sexual y otras formas de violencia, así como de embarazos no planeados y adquisición de infecciones de transmisión sexual. Ahora pues, ¿cuáles fueron los avances reportados en el informe del 2019? El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad organizó en octubre de 2015, en coordinación con Geisha AC, el Simposio de Derechos Sexuales de las Personas con Discapacidad, Avances y Retos, en donde participó gente de toda la República Mexicana y un número importante de profesionistas con una formación en discapacidad y sexualidad. En octubre de 2016, la Escuela Normal de Especialización dio inicio al proyecto Programa de Atención al Quebranto de la Integridad del Alumnado, cuyo objetivo es prevenir, identificar y atender el maltrato y la violencia en los planteles escolares para promover ambientes de aprendizaje que posibiliten intervenciones educativas y de vinculación con la salvaguarda de la integridad física, psicológica y social de las comunidades educativas. En enero del 2018, y este es uno de los logros más importantes, el Instituto Nacional de las Mujeres conformó el Grupo de Trabajo para la creación de la Cartilla de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Personas con Discapacidad, con la colaboración de organismos de la sociedad civil, instituciones públicas y organismos descentralizados, que se publicó y difundió entre octubre y noviembre del mismo año 2018. La Constitución Política de la Ciudad de México incluyó en su artículo 6 dos apartados que hacen referencia a los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía, que si bien no hacen referencia específica a las personas con discapacidad, el documento en sí mismo constituye un parteaguas en cuanto al reconocimiento de la sexualidad como un derecho humano. La Coordinación de Bienestar Social del Instituto Mexicano del Seguro Social inició el 22 de abril de 2019 los trabajos para el programa de prevención del embarazo adolescente, que por primera vez incluyen la atención a personas con discapacidad. ¿Y cuáles son algunos de los pendientes que tiene todavía el Estado mexicano en cuanto a la atención a las personas con discapacidad? Pues uno de ellos está en la Ley General de Educación, que si bien refiere en su artículo 7, fracción 10, que las instituciones educativas tienen que promover programas para el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, no han incluido programas formales de educación de la sexualidad que estén dirigidos a la población general, al personal docente y mucho menos a las personas con discapacidad. Y en relación a la actuación de estas mismas instituciones educativas en casos de abuso sexual cometidos por personal que labora al interior de las mismas, se reconoció que hay falta de actuación en correspondencia con el protocolo que se establece en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas de la Ciudad de México y sus correspondientes en los restantes estados de la República Mexicana, ya que en general se promueve que las familias no denuncien o se evita notificar a las autoridades correspondientes, impidiendo que niñas, niños y jóvenes víctimas de delitos sexuales reciban atención oportuna y adecuada para superar el evento. Y lo mismo sucede cuando se trata de algún familiar que esté cometiendo
el ilícito y que la escuela o del cual la escuela tenga conocimiento. El Código Civil Federal, en su artículo 156, aún refiere como impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio la impotencia incurable para la cópula y las enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas o hereditarias, y padecer alguno de los estados de incapacidad a los que hace referencia el artículo 450 de este Código Civil. El artículo 450 dice que tienen incapacidad natural o legal los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, a ver si vamos palomeando algunas que nos toquen, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial, o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes. Siempre que debido a la limitación o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio. Por lo anterior, se puede interpretar que ninguna persona con discapacidad estaría en posibilidad de unirse civilmente en matrimonio. Y quizá algunos de los que no tenemos una condición de discapacidad tampoco podríamos hacerlo en los términos del Código Civil. Muchos no deberían de estar casados. Coincido contigo, Nadine. Otro de los puntos importantes es que la esterilización forzada sigue siendo una práctica frecuente en menores de edad, incluyendo a las personas con discapacidad, particularmente a las mujeres, que no solamente es recomendada y practicada en instituciones públicas del sector salud, bajo el argumento de evitar embarazos ante abusos sexuales, sino que además también las instituciones educativas lo sugieren a la familia, ni bien inician la pubertad, principalmente las niñas con discapacidad intelectual o psicosocial. Esta denuncia la publican Ortiz, Orihuela y del Toro en 2018 y advierten que como medida de coerción se dice a las familias que en caso de no aceptar el procedimiento, es decir, la esterilización impuesta o involuntaria, se negará la atención al embarazo de la mujer con discapacidad, independientemente de su edad o condición y de su capacidad para decidir de manera libre sobre su cuerpo. Derivado de todo lo anterior, ¿cuáles fueron las recomendaciones que en materia de derechos sexuales y reproductivos se hicieron al Estado mexicano, en este informe especial? El primero es dar cumplimiento a lo contenido en la Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, particularmente en lo referido en su artículo 7º, fracción 10, referente a brindar orientación y educación en materia de sexualidad a las personas con discapacidad y a sus familias, así como promover medidas de rehabilitación sexual. Lo anterior contribuiría también al cumplimiento de lo referido en la Ley General de Educación en cuanto se refiere a derechos sexuales y reproductivos del alumnado con discapacidad en todos los niveles educativos. Otra de las recomendaciones fue la creación de programas formales de educación integral de la sexualidad y de consejería sexual en los centros de atención múltiple, escuelas inclusivas y unidades de rehabilitación, a través de la profesionalización del personal de educación y de salud para ofrecer servicios de orientación, educación y consejería e incluso terapia sexual de forma gratuita, considerando que México cuenta con 2 programas de formación en materia de discapacidad y sexualidad ofrecidos por, en este caso, Geisha AC y otra organización de la sociedad civil. Otra de las recomendaciones fue promover la participación de todas las instituciones públicas y privadas que prestan servicios a personas con discapacidad en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, que puede quedarse al nivel de la difusión de la cartilla de derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad o llevar a cabo medidas preventivas contra el abuso sexual y la atención oportuna a los casos en que éste ocurra. En cuanto al derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la paternidad y la maternidad, la adopción y la reproducción asistida, se sugiere la capacitación al personal de educación y de salud como algo fundamental para evitar la práctica de la esterilización forzada y de esta manera ofrecer orientación básica en sexualidad a quienes presentan cualquier condición de discapacidad
para elegir un método anticonceptivo, el que más le convenga a su persona e informar de las alternativas de que dispone para ejercer la maternidad y la paternidad. Otra de las recomendaciones fue el promover la armonización legislativa y diseñar nuevos instrumentos en materia de derechos sexuales y reproductivos para personas con discapacidad. Es decir, que desde la mirada de quienes colaboramos con este informe alternativo o sombra, no es suficiente con que exista la cartilla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Hace falta que en la ley se exija que esta cartilla se cumpla, porque si bien tiene un fundamento legal, este documento al final no es de cumplimiento obligatorio para ninguna de las instituciones que participaron en su diseño y en su difusión. En consecuencia, es indispensable crear un registro de las transgresiones a la legislación vigente en las instituciones públicas y privadas, así como erigir mecanismos de denuncia que sean acordes a las distintas condiciones de discapacidad, de manera que la falta de accesibilidad o de apoyos no se conviertan en la causa del silencio de quienes ven violentados estos derechos, sus derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, para finalizar, también es importante hacerles saber que el Informe Especial sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad despertó gran interés entre el Comité de Naciones Unidas, reconociendo la importancia que para la vida de cualquier persona tiene el ejercicio de la sexualidad de manera libre y responsable. Y tan fue importante para Naciones Unidas que en las cuestiones de Naciones Unidas a México sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, más bien sobre los derechos de las personas con discapacidad contenidos en la Convención, se incluyeron varios apartados específicos que hacen referencia puntual a los derechos sexuales y reproductivos de este colectivo de nuestra población. Y así las cosas, compañeras. Wow. Que es un tema como muy álgido, ¿no? Porque yo no sé qué tanto se cumplan realmente con lo que se compromete México a esta parte, a dar la educación sexual, porque si no se da educación sexual a los niños que no tienen una discapacidad o a los menores, las personas, la fantasía de las personas es que conforme menos les hables de eso, no les das ideas, no les despiertas la curiosidad, etcétera. Entonces yo me puedo imaginar, y lo viví hace muchos años, di un curso, estuve trabajando con padres, con los maestros de una escuela inclusiva, una escuela que a mí me encantó, la Susana Lardín. Entonces, y esta parte sí se ocuparon como de darle también a los niños, sobre todo en la parte de prevención y del manejo de la sexualidad. Pero esto, que si no se hace en las escuelas y están propiciando arrancar o querer arrancar las hojas de los libros, por otro lado, a las personas con discapacidad, como que a lo mejor si les tapamos más los ojos, les protegemos fantasiosamente más, sin pensar que precisamente eso les hace como muchísimo más vulnerables, ¿no? Claro. En poder defender sus derechos. De verdad muy interesante, Irene. Muy, muy interesante y muy loable que estés hace tantos años propugnando por esto, por todos estos derechos. De verdad. A mí me llama mucho la atención esta lógica de, pues, para que no tenga consecuencias que la violen, mejor le quitamos lo que provoca las consecuencias, ¿no? Pero no hacemos nada para evitar esa agresión. Así es. Que es uno de los grandes absurdos que se han discutido durante mucho tiempo, sobre todo con, bueno, no diré sobre todo con el sector salud, tanto con el sector salud como con el sector educativo, porque al final, sí, efectivamente puedes prevenir un embarazo derivado de una violación o de un abuso sexual, pero ¿cómo previenes o cómo atiendes las consecuencias del abuso sexual o de la violación? Si además no hay suficiente personal formado para atender a la población con discapacidad en el tema de atención a la violencia sexual,
en ninguno de sus rubros, ¿no? Claro. Entonces, sí. Que además, bueno, es como esta parte de la cultura de la violación, ¿no? O sea, es más importante resolver las consecuencias que evitar que esto suceda. Y Claro. esto es en la población en general y bueno, la población con discapacidad tiene mucho mayor vulnerabilidad ante esta situación, como la de adultos mayores, como la de los niños, o sea, son poblaciones que tienen más vulnerabilidades y que la lógica que tenemos como sociedad es, pues quitemos las consecuencias de la violación, pero que siga habiendo violación. Y aquí lo más interesante es que en este sentido era lo que mencionabas, ¿no? Como el manejo, digamos, legal de todas estas situaciones y cuántas personas no, por no hacer el trámite, por no pasar la vergüenza, por no tener problemas al interior, o ya sea en una escuela, por no meterse en broncas, o en una familia, son candados que se siguen cerrando. Y esto estará haciendo exactamente lo que dice Nadine, ¿no? Propiciando más estos aspectos. Yo he tenido familias que prefieren callarse, que no quieren que haya bronca, que no quieren confrontar a los familiares y buscan seguir manteniendo estos secretos. Y hay familias que por generaciones han sufrido abusos sexuales y no son capaces de romper este candado, no son capaces de erigirse, sabiendo que incluso hace cuánto cambiaron las leyes en donde ya no hay prescripción. O sea, si a mí me abusaron a los 10 años, no hay prescripción ya, es lo que yo tengo entendido. Entonces, ni aún teniendo estos cambios en la ley, ejercemos nuestros derechos. Bueno, no hay prescripción por mayoría de edad. Ah, ok. Ahora puedes llegar a los 30 años y tienes todo ese tiempo para denunciar. Ah, ok. Pero si el abuso sexual ocurrió cuando tú tenías 15, pues tienes de todos modos solamente un periodo de 15 años para poder hacer la denuncia. Si se está trabajando en la Cámara de Diputados y en el Senado para garantizar que efectivamente no haya prescripción. Que ya Que no cuando haya. se comete un delito sexual, pues la víctima tenga la oportunidad de denunciar cuando esté lista para hacerlo, porque también nosotros sabemos desde la experiencia que hemos tenido que no es que en el momento en el que me sucede voy corriendo a denunciar. Por supuesto. Requiere todo un proceso personal el poder primero caer en cuenta que sí estuve siendo víctima de abuso sexual, que sí fui víctima de una violación y además saber que me voy a enfrentar a un sistema en donde no voy a vivir una revictimización, en donde voy a ser tratada como humana o como humano, dependiendo de mi sexo, de mi género. De una Y manera que voy a digna. recibir la atención pronta y oportuna que requiera, que no me voy a pasar un año en el litigio, ni un año a ver si confirman o no quién fue quien abusó sexualmente, y que esto es mucho más difícil efectivamente para las personas con discapacidad, porque en muchas ocasiones no tienen una capacidad comunicativa desarrollada, porque no hay intérpretes de lengua de señas en los centros en donde se hacen las denuncias o en los ministerios públicos, y eso dificulta aún más el que se haga la denuncia, ¿no? Como les digo yo en muchas ocasiones en las conferencias, pues ojalá y muchas de las personas con discapacidades con las que trabajo pudieran hacer caso a esto que nosotros escuchamos repetidamente en la televisión cuando niñas, ¿no? Corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pues ¿cómo le corro si estoy utilizando una silla de ruedas y además apenas me puedo mover? ¿Cómo le cuento a quien más confianza le tengo? ¿Cómo se lo comunico? Si no tengo el don de la palabra o no utilizo la lengua de señas de manera adecuada. Y además de todo, ¿a quién le cuento? Si el abuso puede estar sucediendo, como bien lo dijeron ustedes, en casa o está sucediendo en este colectivo escolar, en donde sé que quien tiene el poder y quien me violentó sexualmente es el que tiene la posibilidad, una de sacarme de la escuela o de reprobarme o de pues incluso tomar represalias contra alguno de los hermanos o las hermanas que estén en el mismo plantel. Entonces sí son muchas aristas las que se tienen que considerar
Y yo esperaría verdaderamente que en este informe que tiene que presentar México en el mes de septiembre, hubiera una mayor atención a las cuestiones que envió Naciones Unidas en esta ocasión. Sin embargo, es nada más una esperanza, porque la realidad es, bueno, pues, ¿qué les tengo que contar a ustedes, no? Mira, de aquí a septiembre dudo que se pueda revertir lo que tú ya has observado y lo que tú conoces que sucede, ¿no? Entonces, sí, el asunto es, pues, que muchas veces salimos reprobados. Recientemente estuve revisando las recomendaciones de la CEDAW a México. Y bueno, hay muchas cosas positivas que se han hecho. Todas estas cosas de las modificaciones del artículo 1 de la Constitución y muchas cosas en materia de derechos humanos que o sea, facilitan el reconocimiento y la atención de los derechos humanos en el papel. En la realidad tenemos dificultades como la que se suscitó con la Comisión de los Derechos Humanos, la elección de la presidenta y cómo se enturbió ese proceso y entonces inicia sus funciones desde un proceso turbio y que dificulta su credibilidad. Claro. Y aunado a estas decisiones que se han ido tomando, por ejemplo, con el CONAPRED, ¿no? Que sí, o sea, se tiene que decir, estamos no cumpliendo con los compromisos que firmamos como país ante el mundo, no se está cumpliendo y tal vez hay otras prioridades desde las cúpulas del gobierno, pero independientemente de esas prioridades, la realidad cotidiana para las personas con discapacidad, para las mujeres en México, para los niños, pues es que se requiere esa atención. Y que existen también muchas sanciones a México por precisamente incumplimientos, ¿no? Sí, solo que el problema que yo miro es que no hay una consecuencia. O sea, la sanción ¿a dónde nos lleva? El hecho de que desaparecieran los albergues para mujeres violentadas es algo que se puede sancionar y además poner en el informe alternativo de México con respecto a la CEDAW de manera puntual, lo mismo que el cierre de las estancias infantiles, porque al final y al cabo también atentan contra el derecho de la mujer a tener quien le apoye para poder desempeñar un trabajo. Claro. Pero además no solamente violentan eso, sino no nos damos cuenta y como podemos en algún momento nos ocuparemos de que un gran índice de abuso sexual son ejercidos al mismo interior del hogar, por un familiar. Entonces, el que se cierren las estancias infantiles y el que los chiquitos y las chiquitas estén ahí en donde pueden estar más vulnerables, es como algo que analizar, ¿no? Como que profundizar y realmente pues tomar conciencia de estas situaciones, ¿no? Para generar realmente un cambio, para no seguir cerrando los candados, ¿no? Ahora, una parte importante de mencionar todo esto que mencionas sobre el informe, sí es, bueno, revelar esto está pasando en México y se tiene que revertir y sí decirlo, muchas cosas son responsabilidad de las autoridades, pero en lo cotidiano también son responsabilidades personales, ¿no? Así es. De algún modo es, a ver, ¿qué pasa con esto de la educación sexual integral? Que es un derecho de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, y que en lugar de tratar de entender cómo se va a hacer, mejor me opongo y arranco las hojas de los libros. Las hojas de los libros para que los niños no tengan acceso a ello, ¿no? O la dejo en manos de personas que no tienen la formación para ofrecer esta educación integral de la sexualidad, porque son quienes tienen acceso a los recursos, ya sean nacionales o internacionales,
porque son parte de mi equipo de trabajo y entonces no me importa si tienen el conocimiento o no, lo que me importa es que pues cumplan con este pendiente que tengo yo al interior del país o en el extranjero. Claro. Y que Y entonces, evidentemente, pero bueno. si somos padres de familia, exigir la educación sexual integral. Si somos personas con discapacidad, exigir la educación sexual integral. Si tenemos a nuestro cargo una persona con discapacidad, exigirlo también. O sea, hay los canales, pedirlo, exigirlo, sugerirlo, hay opciones para conseguirlo, ¿no? Claro. Si Por somos ejemplo, personal docente o personal de salud, igualmente exigir que se también, dé esta capacitación y que se haga el ejercicio legítimo de los derechos sexuales de las personas con y sin discapacidad, pero principalmente por el tema que abordamos hoy de las personas con discapacidad. así es. Bien. Y soy personal de salud, pues capacitarme también en esos temas para evitar hacer esto de abusar doble y triplemente de te voy a esterilizar porque si no, no te voy a atender. Claro. ¿Qué cantidad de abusos son esos No, es una violación a multiplicados? los derechos, sí, claro, claro. Y en un afán como, no lo sé, yo diría como de salvaguardar, pero a fin de cuentas es como no buscar la solución que me corresponde. O sea, no todo está en las autoridades, no todo está en el Estado. Nosotros, como en nuestro entorno, en nuestro pequeño entorno, yo qué puedo hacer por ejercer los derechos para los menores, protegerlos y sobre todo que aprendan creciendo que tienen derechos a los cuales necesitan defender y necesitan acudir para protegerse a sí mismos, ¿no? Yo diría eso. Sí, que aquí es acercarnos a, bueno, conocer la cartilla, que es el Claro. instrumento más cercano que tenemos de momento, que está en la página de las mujeres, por alguna razón es más difícil encontrarla. En la página de Geisha está publicada actualmente y en la página del Instituto de la Juventud está de más fácil acceso, solamente buscándola por el nombre completo, ¿no? Cartilla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Para ir identificando desde ahí qué es lo que me toca, qué le toca a cada quien, sea hombre, mujer, profesionista o familiar, para justamente promover estos derechos, respetarlos y facilitar que las personas con discapacidad los ejerzan con pleno conocimiento. Claro. Pues no sé si tengan algo más que agregar. Pues un ¿Qué excelente tema, Sí. Irene. Me dio mucho gusto que lo presentaras y que justo podamos llevarnos ese granito de responsabilidad personal cada uno. Más allá de señalar al gobierno que no lo hace bien, también decir, bueno, ¿yo qué hago? Claro. ¿No? Muchísimas gracias porque de verdad a mí en lo personal me iluminaste y me diste diferentes opciones que no percibía porque no estoy tan adentrada en este mundo de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Irene. Pues espero que al igual que a ustedes, a quienes nos acompañan desde sus casas a través de este canal de YouTube, les haya sido útil la información y cada quien tome, como bien dicen ambas, lo que le toca, la responsabilidad que le toca. Pues yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta, terapeuta de pareja y sexóloga también. Y yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga también. Y juntas somos las tres. Gracias. Gracias.